En general, las funciones de la respiración varios aspectos que involucran digamos, la disponibilidad de oxígeno, mediante procesos que van a permitir la disponibilidad de oxígeno por parte de las células, y también el hecho de que las células puedan eliminar, que el cuerpo pueda eliminar el dióxido de carbono como consecuencia del metabolismo, como producto del desecho del metabolismo. Bien, estos procesos, que son las funciones respiratorias, son la ventilación pulmonar, el aire ingrese desde la atmósfera donde está hasta los alveolos. Luego está la difusión del oxígeno y del dióxido de carbono también a nivel de los pulmones y a nivel de los tejidos. Luego está el transporte del oxígeno desde los alveolos hasta los tejidos y el transporte del dióxido de carbono desde los tejidos hasta los alveolos. Además, varios mecanismos de regulación. ¿Sí? En la respiración vamos a encontrar mecanismos nerviosos que van a regular la respiración, mecanismos químicos también que van a regular la respiración, ¿no? Más rápido, más lentamente, o más profundamente, o más superficialmente. Bien, empezaremos ahora a ver el primer proceso, la ventilación pulmonar, o la primera función tienen el sistema respiratorio, que es la ventilación pulmonar. ¿Cómo hacemos para que el aire que está en la atmósfera ingrese hasta los alveolos? Aquí vamos a ver mecanismos que van a permitir, mecanismos físicos en especial, que van a permitir que el aire ingrese, ¿no? De afuera hacia dentro de nuestro organismo, pero además que vuelva a salir, porque el aire no se queda en nuestro organismo, vuelve a salir. Y cuando hablamos del aire, no nos estamos refiriendo a oxígeno puntualmente, sino que el aire es una mezcla gaseosa que tiene oxígeno, que tiene nitrógeno, que tiene helio, que tiene algo de vapor de agua, ¿no? Y que toda esa mezcla entra y toda esa mezcla vuelve a salir. Entonces, esos mecanismos de ventilación son los que vamos a considerar ahora. Los pulmones son estructuras elásticas que se pueden expandir y contraer. ¿Cuándo se expande? Cuando entra el aire, igual que un globo. Me olvidé traer mi globo. ¿Alguien tiene un globo? ¿No está yendo un cumpleaños? ¿No hay cumpleaños que van a festejar con globo? ¿Sí? El guante, ¿ven inflar el guante? Vean, así se expande el pulmón cuando entra el aire. Y así como acaba de... Entonces, oye, ahí está. En este momento las fibras elásticas del guante se han estirado. Y ahora, abrir la boquilla. Como hay una presión dentro del guante, ¿vean? Entonces, que ha hecho que se expandan las fibras elásticas. Cuando se abre la boquilla, estas fibras elásticas que están estiradas se van a contraer, se van a expulsar el aire del interior del guante. El pulmón funciona de manera muy parecida al guante, porque tiene fibras elásticas, colágeno, ¿no? Elastina,
que se estiran y se contraen al ritmo de la respiración. Bien, ahora, la caja torácica donde están alojados los pulmones también tiene que permitir que haya esta expansión y esta contracción de los pulmones, ¿no? Entonces, la caja torácica también se va a agrandar y se va a achicar. Se va a agrandar cuando el pulmón se expande y se va a achicar cuando el pulmón se contrae, ¿no? Entonces, ahora, ¿cómo lo hace? ¿Qué estructuras intervienen para que haya este agrandamiento y achicamiento, si quieren, de la caja torácica? Para empezar, hay un movimiento hacia abajo, ¿no? Y hacia arriba que hace que el diafragma pueda alargar o contraer o achicar, perdón, la caja torácica. Vamos a hacer aquí un mejor. Y si esta es la caja torácica, ¿no? El tórax. ¿Sí? Aquí lo tenemos al diafragma que separa el tórax del abdomen, ¿eh? Tórax del abdomen. ¿Qué pasa cuando el diafragma se contrae? Cuando el diafragma se contrae, tiene un movimiento hacia abajo. Y entonces, ¿qué está sucediendo con la caja torácica? Está aumentando de tamaño, ¿sí? Este diámetro longitudinal de la caja torácica se está ampliando. Entonces, si aquí están los dos pulmones, entonces cuando la caja torácica, el diafragma baja, estos pulmones tienen más espacio para estirarse. ¿No es verdad? Eso sucede durante la inspiración. Entonces, durante la inspiración, el diafragma se contrae y aumenta, digamos, la longitud de la caja torácica. Durante la expiración, cuando el aire tiene que salir, el diafragma se relaja y vuelve a su posición original y entonces empuja a los pulmones hacia arriba. ¿Para qué? Para que salga el aire. ¿Está claro? Pero también hay otros movimientos, ¿verdad?, que van a permitir que la caja torácica tenga un aumento, ya no en el diámetro, luego en las medidas longitudinales, sino en el diámetro antero-posterior. Es decir, si esta es la columna vertebral y aquí está el esternón, ¿no? Cuando estamos empezando la inspiración, ¿qué ocurre? Las costillas que están entre las vértebras y el esternón, ¿verdad? Las inserciones de las costillas, ¿de dónde van? De las vértebras al esternón. Estas costillas lo que hacen es levantarse, ¿sí? Y al levantarse, ¿qué hacen? Empujan al esternón hacia adelante, ¿no? Hacia adelante. Aumenta entonces el diámetro antero-posterior del tórax. Y al aumentar el diámetro anterior del tórax, ¿qué van a permitir? Que el pulmón que está aquí, cuando entra el aire, también se distiende. ¿No es verdad? Y durante la expiración, las costillas nuevamente vuelven a su posición normal. ¿Y qué hacen? Nuevamente van a empujar o van a llevar el esternón hacia atrás, con lo que va a comprimir al pulmón y el aire va a salir del pulmón, ¿no? Pues, fíjense, la caja torácica permite entonces y favorece que el pulmón se distienda y se contrae. Se distienda y se contrae. Hacia abajo, en este sentido, ¿no?
mediante la acción del diafragma, y hacia adelante mediante la acción de las costillas, que se levantan, permiten que el esternón también vaya hacia adelante, ¿no? Bien, entonces, son esos los movimientos que tiene la caja torácica. Y además, para que haya estos movimientos, entonces tienen que intervenir músculos. Los huesos no se van a mover solos, ya sabemos. En el caso del diámetro, digamos, de la longitud arriba abajo de la caja torácica, que alargar la caja torácica, aquí interviene el diafragma. Y en el caso de las costillas, vamos a ver que para suspender, hacer que las costillas se levanten, van a intervenir muchos músculos, que se conocen como músculos inspiratorios, ¿no? Los músculos inspiratorios en especial están conformados por los intercostales externos, por el escaleno, por los serratos, que al tener inserciones en las costillas, cuando se contraen las levantan, ¿no? Y cuando se relajan, van. Pero también hay músculos expiratorios, como los intercostales internos, que cuando se contraen estiran a las costillas hacia abajo, ¿no? Hacen el movimiento contrario de los intercostales internos, que permiten que las costillas se levanten. Entonces, todo este juego muscular hace que la caja torácica entonces aumente de volumen y permita que los pulmones, que son unas estructuras elásticas, se distiendan y se contraen, se distiendan y se contraen. ¿Sí? Ahora, durante la respiración tranquila, en especial el único músculo que interviene es el diafragma. Cuando estamos en reposo, sin hacer ningún esfuerzo respiratorio, es el diafragma con sus contracciones y su relajación que va a alargar la caja torácica y va a permitir que entre el aire a los pulmones. Fíjense cuánto de aire va a entrar en cada inspiración a los pulmones, hasta aproximadamente medio litro de aire, 500 ml en la respiración tranquila. Pero si queremos meter más aire, entonces ahí ya van a entrar en juego otros músculos más que van a levantar las costillas, ¿no? Y el diafragma se va a contraer más todavía. Y entonces, ¿hasta cuánto podemos meter con la participación de otros músculos que van a levantar las costillas? Hasta 3.500 mililitros de aire, o 3,5 litros de aire, más. De la respiración normal, tranquila, sin ningún esfuerzo, que es 500 ml o medio litro, podemos llegar a 3.500 o 3,5 litros con la participación y todo. Ahora, también durante la respiración tranquila, durante la inspiración y la expiración, solo el diafragma con su vaivén, ¿no? De contraerse y relajarse permite que salgan los 500 ml. Pero cuando metemos aire extra y tenemos que eliminar ese aire extra durante la expiración, aquí ya no solamente interviene el diafragma, sino además los rectos abdominales. ¿Qué hacen los rectos? Estos músculos. Lo que hacen es contraerse, y al contraerse empujan las vísceras hacia atrás, ¿no? Hacia atrás. ¿Y con qué chocan las vísceras hacia atrás? Con la pared posterior del abdomen y con la columna. Y al chocar, ¿hacia dónde van a ir las vísceras? Hacia arriba. Y entonces van a empujar al diafragma hacia arriba. Entonces, fíjense, la expiración entonces va a ser potenciada con este movimiento de los músculos abdominales, que van a empujar las vísceras
hacia atrás primero y luego hacia arriba para que el diafragma contraiga, empuje a los pulmones y los contraiga más, favorezca la contracción. Entonces todo el aire extra que ha entrado también puede salir gracias a estos movimientos. ¿Está claro, no? Entonces, vean, durante la respiración tranquila y normal solamente se da por los movimientos del diafragma, que se contrae durante la inspiración y se relaja durante la expiración. Ya en la respiración forzada, a haber la intervención de los músculos abdominales que necesitamos para el aire extra que ha entrado. Entonces, tenemos músculos inspiratorios que van a elevar y van a aumentar el volumen de la caja torácica, ¿no? Los intercostales externos que elevan las costillas, el esternocleidomastoideo, los dos esternocleidomastoideos, como su nombre dice, ¿no? Está donde insertado el esternocleidomastoideo, en el esternón, en la clavícula y en la apófisis mastoidea, ¿no? ¿Para qué? Cuando se contrae, levanta el esternón hacia adelante, ¿no? Es una función de respiración, forzar los serratos, los escalenos también, y los músculos expiratorios que tiran la caja torácica hacia abajo van a ser en especial los intercostales internos, ¿no? Que van a ayudar a bajar las costillas, y además están los músculos rectos. Bien, eso hablaríamos sobre la participación de los músculos. Ahora, ¿qué presiones van a intervenir para que el aire pueda moverse? Porque el aire es un gas que se mueve por difusión. Va de un lugar de mayor concentración a un lugar de menor concentración. Para hablar con mayor propiedad, cuando hay un gas, y esto ustedes saben por sus conocimientos de química, si un gas está en una si tengo aquí una cantidad X de moléculas de gas, estas moléculas de gas se van a mover por la propia energía cinética de las moléculas, por difusión, van a chocar estas moléculas entre sí y van a chocar contra las paredes del recipiente. Esos choques de estas moléculas, de esta cantidad de moléculas, de esta concentración de moléculas, van a generar una presión, igual que el líquido, ¿no? Que también genera una presión sobre las paredes del recipiente que lo contiene. Como acaba de hacer la prueba el compañero, meter gas al volante, ¿qué ha hecho? ¿Qué hay? Presión, ha generado una presión de aire adentro. Entonces, cuantas más moléculas de gas haya en un recipiente, ¿sí?, la presión va a ser mayor. Ahora, aquí hay una mayor concentración de moléculas que antes, ¿no? Cuando teníamos unos cuantos tubos, esa concentración era pequeña, ahora es una concentración alta. Bien, ahora, en el caso de los gases ya no vamos a hablar de concentración, como la concentración del sodio, como la concentración del potasio, de la glucosa. En el caso de los gases ya vamos a hablar de presiones parciales o de presión del gas, ¿sí? Cada gas genera una presión sobre las paredes del recipiente que lo contiene. Esa presión va a ser mayor si hay más moléculas de gas, si hay una mayor concentración de moléculas de gas. Y la presión va a ser menor si hay menos moléculas o hay menor concentración de moléculas, ¿sí? Entonces, bien,
El aire que nosotros respiramos se va a mover por difusión. Tiene que ir hacia el interior, llegar a los alveolos y salir de los alveolos. Ese movimiento de entrar y salir se da por difusión, ¿sí? Y entonces aquí se tienen que generar presiones en nuestro organismo. Nuestro organismo tiene que ser capaz de generar una presión para que el aire que está aquí afuera entre y generar otra presión para que el aire que ya está en el alveolo salga. Durante la inspiración entra, ¿no es verdad?, el aire hasta el alveolo. Y durante la expiración sale el aire del alveolo. Entonces, esas presiones las vamos a ver ahora. Tenemos entonces tres tipos de presiones. La presión pleural, la presión alveolar y la presión transpulmonar, ¿no? El pulmón, ya sabemos, tiene una estructura elástica, entonces, que se colapsa y expulsa el aire y luego se distiende, ¿no? Y atrae el aire, ¿no? Se insufla el aire. Ahora, una cosa que tenemos que entender es que el pulmón no tiene uniones con la caja torácica. El pulmón está colgado, como si aquí adentro pondríamos el guante del compañero. ¿Está en tu guante? Debe haber traído el globo. Bien, sí, bien. ¿Lo ven? ¿Hay alguna unión entre el guante y las paredes de esta caja? No. ¿De qué está sujeto el guante? Solamente de aquí, ¿no? De la parte de la mano. ¿Sí? De la mano. Fíjense, este es el ilio pulmonar, entonces, que es lo único que sujeta al pulmón dentro de la caja torácica. Después el pulmón está como este guante. Si inflamos el guante ahorita, el guante se puede expandir hasta chocar con las paredes de la caja, ¿no es verdad? Luego desinflamos el guante y va a salir va a quedar colgando. Entonces no hay una unión, no hay nada que una al pulmón con las paredes del tórax. Lo único que sujeta entonces al pulmón son los ilios, ¿sí? ¿Qué son los ilios? Las estructuras con las que ingresan la tráquea, ¿no es verdad?, los vasos, los nervios linfáticos, etc. Ahora, en el tórax, entonces, el pulmón va a flotar, no en una cámara aérea como esta caja, ¿no?, sino un medio líquido. Y ese medio líquido, vean, está conformado en especial por el líquido pleural. ¿Y dónde está el líquido pleural? El líquido pleural está entre las dos pleuras. ¿Y qué es la pleura? Es la serosa que cubre, que protege al pulmón, que la separa de las paredes del tórax, y además que permite que el pulmón se pueda expandir o contraer sin que sufra ningún daño, sin que sufra ningún tipo de roce contra la pared torácica. Entonces son las pleuras las que se deslizan entre sí cada vez que el pulmón se expande o se contrae. Entonces no va a haber roce ni ningún daño sobre la pared del pulmón. En especial todas estas serosas, el pericardio, el mediastino, la pleura, ¿no es verdad?, tienen esa función. Estas vísceras que son móviles no se rocen con la caja torácica y que sean las pleuras las que se deslicen entre sí. Dentro de la pleura, entonces, ¿qué tenemos? El líquido pleural.
Diríamos entonces que el pulmón está flotando en ese líquido pleural. Ahora, la pleura y el líquido pleural tienen una presión, ¿sí? Tienen una presión, que es la presión pleural. Esa presión pleural, y vamos a ver, observen las presiones que tiene el pulmón. Esta es la presión pleural, ¿sí? Si ustedes observan, perdón, esta de aquí abajo, esta presión pleural es negativa, ¿sí? Durante la inspiración y durante la expiración. Esta no es nada más que una gráfica cartesiana, ¿no? Este es el eje de las Y que nos muestra la presión. ¿En qué? En centímetros de agua. Y esta es, en el eje de las X, estaría la inspiración y la expiración, ¿no? Esto sería un tiempo, un periodo, digamos. El periodo de la inspiración y el periodo de la expiración. Ahora vean, durante la inspiración, la presión pleural, que es esta, es negativa. ¿De cuánto? De menos 5 centímetros de agua. Menos 5, porque aquí es 0. Esta es la presión 0. ¿Sí? Es la presión 0. Menos 5 por debajo de 0 es una presión negativa. Menos 5 centímetros de agua. Cuando empieza la inspiración, entonces, esta presión pleural se vuelve más negativa todavía, ¿ven? Se negativiza hasta llegar hasta menos 7.5 centímetros de agua. Termina la inspiración y empieza la expiración cuando vamos a sacar el aire de los pulmones y vean, nuevamente la presión pleural sube hasta 5, hasta menos 5 centímetros de agua. Entonces, durante la inspiración, la presión pleural baja, se vuelve más negativa todavía, de menos 5 a menos 7.5. Y durante la expiración, la presión pleural sube de menos 7.5 a menos 5. ¿Está claro, no? Ahora, ¿qué es lo que genera esta presión negativa en la pleura o en el líquido pleural? ¿Saben? Ven que las dos pleuras, la pleura parietal y la pleura visceral, ¿no?, están separadas entre sí. Aquí hay un espacio, pero no es un espacio real, sino es un espacio virtual, pero que está ocupado por el líquido pleural. Este líquido pleural es un líquido, en realidad es una mezcla de glucoproteínas, ¿no?, que lo que hacen es lubricar a las dos pleuras para que estas pleuras puedan moverse entre sí sin sufrir ningún daño. Es igual que si queremos que dos fierros trabajen juntos, que le echamos aceite, ¿no?, para que solo resbalen entre sí. Entonces, para que no se desgaste, para que no haya daño este líquido pleural. ¿Quién produce este líquido pleural? Las propias células epiteliales de la pleura. Producen todo el día, producen el líquido pleural. Y no es un líquido que está ahí desde que hemos nacido, sino todos los días se produce. Y como todos los días se produce, este líquido tiene que abandonar el espacio pleural. ¿Y hacia dónde se dirige? Hacia los linfáticos. Y ya sabemos que los linfáticos van a tener una presión negativa y van a generar también una presión negativa aquí. Y al tener esto una presión negativa, el líquido va a poder circular con facilidad, si no el líquido se quedaría. Y entonces, por eso es que la presión en la pleura es siempre negativa, ¿sí? Desde menos 5 hasta menos 7.5 de la respiración, ¿sí? Entonces, esa es la presión
pleural, ¿sí? Ahora, una cosa que tenemos que relacionar desde ahorita es que si ustedes observan esta gráfica de aquí arriba, también es otra gráfica cartesiana, ¿no? Que en el eje de las I's, en este caso, ¿qué tengo? El volumen de aire que ingresa al pulmón. Y en el eje de las X siguen los dos periodos, inspiración y expiración. Entonces, durante la inspiración, vean ustedes, esta es una gráfica de volúmenes, durante la inspiración ingresa ¿cuánto? 0,5 litros de aire, ¿sí? Esto quiere decir que entra medio litro de aire o 500 ml de aire. A ver, dame una botella de 500 ml que tienen por ahí de agua. Esa cantidad de aire entonces ingresa a los pulmones en cada inspiración. En cada inspiración tranquila o en reposo, si quieren ustedes, ¿no? Cuando estamos respirando sin ningún esfuerzo, como lo que están haciendo en este momento ustedes, ¿no? Entonces, vean, durante la inspiración ingresa 500 ml y durante la expiración salen los mismos 500 ml. Lo único que ha cambiado de estos 500 ml en realidad van a ser las presiones parciales de los gases que ingresan. Los gases que ingresan van a tener una presión parcial al entrar. Van a entrar, digamos, oxígeno y sobre todo nitrógeno, algo de vapor de agua y algo de dióxido de carbono. Pero cuando llega al pulmón, este aire ya va a cambiar en sus presiones parciales, porque va a llegar al pulmón y además va a aumentar el porcentaje de vapor de agua. También en el alveolo va a perder oxígeno. ¿Y qué va a ganar? Dióxido de carbono. Pero en general, la cantidad de aire que va a entrar, no la composición, sino la cantidad de aire va a ser la misma, aunque la composición va a variar. Va a salir menos oxígeno, va a salir más vapor de agua, va a salir casi la misma cantidad de nitrógeno que ha entrado y no volverá a salir, ¿no es verdad? Porque el nitrógeno no se queda, y también la de dióxido de carbono. Pero fíjense, el dióxido de carbono aumentado. Entonces, la cantidad de aire que entra y que sale siempre es la misma, 500 ml. Entonces, cuando disminuye la presión pleural, ¿cuánto de aire va a entrar? 500 ml, ¿no? Bien, ahora la otra presión es la presión alveolar. Está muy bien. Bien, hagamos de cuenta que esta es una nariz, ¿ya? Y que la nariz está directamente conectada a través de la vía respiratoria. ¿Con quién? Con el alveolo. Entonces, por aquí entra el aire hasta el alveolo y por aquí también sale el aire hasta el exterior, ¿sí? Ahora, aquí vamos a tener la glotis, ¿sí? Que es esta estructura que se abre y se cierra durante la respiración, ¿no? Se va a cerrar cuando deglutimos, por ejemplo, pero durante la respiración se va a abrir para entrar el aire. Si la glotis o epiglotis está siempre abierta, digamos en este momento está abierta,
y hay una comunicación directa con el aire atmosférico, va a tener la misma presión que el aire atmosférico, porque la difusión del aire va a hacer que las presiones sean las mismas. Si está siempre abierto, es como si tuviéramos un tubo, una cañería, y aquí una cámara, pero este orificio de la cañería está siempre abierta. La presión del aire que está aquí va a ser la misma presión del aire que va a estar aquí. ¿Es verdad? No va a haber variaciones. Ahora bien, ¿cuánto es la presión del aire atmosférico? Es 0 centímetros de agua. ¿Sí? La presión del aire atmosférico es 0 centímetros de agua. Entonces, si la epiglotis está abierta, digamos, permanentemente, aquí también habría 0 centímetros de agua de presión. ¿Estamos? ¿Sí? Ahora, ¿qué ocurre durante la inspiración y durante la expiración? Y las fuerzas, además, que se van a producir por la distensibilidad pulmonar y por los músculos, etc. Piensen que van a cambiar las presiones en el interior del alveolo. Y una cosa va a ocurrir, que durante la inspiración, ¿sí?, se va a abrir la glotis para que entre el aire hasta el alveolo, ¿sí?, durante la inspiración. Y para que el aire se pueda mover desde afuera hasta aquí adentro, en el alveolo tiene que bajar la presión a menos 1 centímetro de aire. Entonces aquí hay una gradiente de presión. ¿Hacia dónde va a ir el aire? De una presión mayor a una presión menor. ¿Está claro? Entonces el aire va a estar. Ahora, durante la expiración, cuando expulsamos el aire, el alveolo va a tener que tener otra presión. Ya no puede tener la misma porque va a seguir entrando el aire, ¿no es verdad? Porque va a gradiente de presión. No va a cambiar el aire atmosférico, no va a cambiar la presión de aire de todo el mundo. No, porque de eso estamos hablando. ¿Qué tiene que cambiar? La presión del alveolo. ¿Sí? Ya no a 0. Tiene que ir a más 1 centímetro de agua. Entonces aquí ya hay una gradiente de presión. Fíjense, aquí hay una presión mayor y aquí hay una presión menor. Y entonces el aire se mueve en ese sentido. Es la importancia de las presiones, ¿no? El aire tanto en el alveolo como en el exterior. Entonces, si observamos también aquí la misma gráfica, aquí esta es la presión alveolar. Entonces, fíjense, al inicio de la respiración, yo estoy respirando, la presión afuera es de 0, ¿sí? Y en el alveolo también. Pero al inicio de la respiración, entonces, de la inspiración, se abre la glotis y baja la presión en el alveolo. ¿Sí? ¿Para qué? Para que el aire pueda moverse. Termina la inspiración y empieza a subir la presión, ¿no? Hasta llegar durante la expiración a tener una presión alta, ¿no? Para que el aire salga. ¿Hasta cuánto baja entonces la presión del aire en el alveolo? Hasta menos 1 centímetro de agua. ¿Y hasta cuánto va a subir durante la expiración? Hasta más 1 centímetro de agua. De esa forma se mueven entonces los gases que están en el aire, que entran y salen de nuestro organismo. Y finalmente, bueno, también para complementar esta idea. Entonces, fíjense, cuando la presión pleural es de menos 5 centímetros de agua y la presión alveolar es de 0, empieza la inspiración. Disminuye la presión pleural y también disminuye la presión alveolar.
¿no es verdad? ¿Y qué sucede con el aire? Ingresa. ¿Cuánto de aire va a entrar durante la inspiración? 500 ml, ¿no? Durante la expiración, ¿verdad?, también las dos presiones van a volver a subir. La presión pleural va a subir nuevamente a 7.5. Y en el caso de la presión alveolar va a subir ¿hasta cuánto? Hasta más 1 centímetros de agua. ¿Y qué está ocurriendo con el aire? Está saliendo, ¿no? Está disminuyendo el aire del pulmón. Bien, ahora hay la presión transpulmonar. La presión transpulmonar no es nada más que la diferencia que hay entre la presión pleural y la presión alveolar, tanto durante la inspiración como durante la expiración. Esta diferencia que hay entre estas dos presiones nos indica la distensibilidad que tiene el pulmón. Si la presión transpulmonar aumenta o si disminuye, fíjense, si disminuye la presión transpulmonar, la distensibilidad del pulmón va a ser menor. El pulmón va a tender a colapsarse. Y si aumenta, el pulmón va a tender más bien a explotar, ¿no? Entonces nos da una fuerza que se va a extender hasta el límite máximo. Entonces, esta presión transpulmonar nos da una idea del grado de distensibilidad de las fibras pulmonares. Entonces, esta es la presión pleural que hemos visto, ¿no?, la respiración y la respiración, la presión alveolar, lo mismo, ¿no? Ingresa y sale el aire, 0,5 litros, o el aire, la presión transpulmonar, que nos da una fuerza, una idea de la medida de las fuerzas elásticas de los pulmones, ¿no? Y esto nos lleva a hablar de lo que es la distensibilidad pulmonar. Vean que los pulmones se van a distender a medida que ingrese el aire, ¿no? Entonces, el volumen de aire que permite la expansión de los pulmones y que se da en relación del aumento de la presión transpulmonar. Acabamos de decir, esta presión transpulmonar nos da la medida del grado de distensibilidad de los pulmones, ¿no? Pero lo vamos a llamar distensibilidad. Y la distensibilidad se mide con la siguiente relación. O sea, la distensibilidad del pulmón es de 200 mililitros de aire por cada 1 centímetro de agua de presión transpulmonar. Si aumenta la presión transpulmonar, si ingresan 200 mililitros de aire, vamos a tener un aumento de la presión transpulmonar de 1 centímetro de agua, ¿sí? Entonces, si son 500 ml, entonces ¿cuánto será la presión transpulmonar que va a aumentar? 2.5 va a aumentar a 2.5 centímetros de agua. ¿Es verdad? Va a aumentar en 2.5 centímetros de agua. Bien, ahora, esta distensibilidad entonces que tiene el pulmón, esta capacidad de estirarse y contraerse, está determinada por dos fuerzas, ¿sí? Uno son las fuerzas elásticas que
están dadas por el colágeno y la elastina, ¿sí? Que son proteínas contráctiles. El colágeno y la elastina están, digamos, organizadas de tal manera que son como en los pulmones, que están como resortes, que son como resortes, las fibras estructuras proteicas, que son proteínas, que cuando entra el aire, es un resorte, ¿no? Se estira. Y cuando sale el aire, el resorte se achica nuevamente, ¿no? Entonces permiten entonces que el pulmón aumente o disminuya el volumen. Bien, esa es una de las fuerzas que determina la elasticidad. Si nuestros pulmones fueran similares al tejido óseo, un hueso, no podrían, ¿no?, contraerse y distenderse. Pero como las estructuras son como resortes, ¿no?, tanto la elastina como el colágeno, entonces esto se puede estirar, ¿no?, o se pueden contraer. ¿Está claro? Ese es uno. Sin embargo, la distensibilidad del pulmón está limitada por estas fibras de colágeno y elastina. Tiene que intervenir otra fuerza física que va a permitir que el alveolo se convierta en una cámara aérea. Porque vean, este alveolo contiene en su interior aire, ¿no? El alveolo tiene que contener aire y distenderse aquí, aumentar, ¿no?, su volumen cada vez que ingresa el aire y contraerse cada vez que sale el aire. Y vamos a ver enseguida que el alveolo siempre tiene aire. No es que cuando inspiramos entra el aire y cuando expiramos se sale todo el aire y queda colapsado. Si eso ocurriera, sería como estar fluctuando. E inflado, por favor. Ahora, no ha salido todo. Vean, entonces, ¿qué pasa cuando en este momento, este es el momento antes de la inspiración, ¿sí? Hay aire en el alveolo. Entra aire los 500 ml y este alveolo se va a distender, ¿sí? Y luego en la expiración se va a contraer y va a volver a este tamaño. Se va a distender un poquito y va a volver. Si meto más aire, digamos en una inspiración forzada, se inflará más. Pero al botar el aire se va a volver a desinflar, digamos, pero no del todo, va a quedar así, con aire adentro. Bien, para que eso ocurra, tienen que entrar estas otras fuerzas elásticas que están producidas por la tensión superficial del líquido que tapiza las paredes de los alveolos. Porque si no hubiera esta tensión superficial disminuida, ¿qué ocurriría? No quedaría el alveolo insuflado. El alveolo quedaría, cuando sale el aire, sí, sin nada de aire. Luego entra el aire, se insufla. Sale el aire y vuelve a quedar totalmente colapsado. Si solamente tuviéramos las fibras de elastina y de colágeno,
ocurriría exactamente lo que ocurre con este guante, que entra el aire cuando hay la presión. Termina la presión, sale el aire, pero ¿cómo queda el aire del guante? Totalmente colapsado, no queda claro. Bien, entonces, para que eso ocurra, necesitamos la presencia de un líquido, el palmitol y fosfatidilcolina, ¿sí? Que se lo conoce como sustancia surfactante, que tapiza las paredes del alveolo y permite que el agua, el líquido que está dentro del alveolo, disminuya su tensión superficial. Entonces, está claro, antes de hablar ahora de la tensión superficial, está claro lo que ocurre con las fibras de elastina y de colágeno, ¿no es verdad? Evidentemente, el pulmón puede expandirse y luego contraerse hasta quedar vacío. Pero si eso ocurriría, fíjense, cada que inspiramos tendríamos aire que está yendo ¿hacia dónde? Hacia nuestros tejidos. Y durante la expiración colapsarían los pulmones y no habría aire que van hacia los tejidos. ¿Sí? Y entonces nuestros tejidos recibirían aire por oleadas, ¿no? Inspiramos y recién reciben aire los tejidos. Expiramos y ya no reciben nada de aire los tejidos, porque esa sería la dinámica. Pero con un alveolo siempre distendido, todo el tiempo está entrando la misma cantidad de aire, de oxígeno, y está saliendo la misma cantidad de dióxido de carbono. Entonces, esa es una situación. Entonces, las fuerzas elásticas no son suficientes, son importantes para los alveolos se distienden, porque si no, si fuera como una serosa o si fuera el pulmón como un hueso, no sé, un cartílago, no podría distenderse, no podría estirarse como se va. ¿Está claro? Bien, entonces, ahora, fíjense, ¿qué es lo que sucede? Aquí observamos un alveolo sin sustancia surfactante, totalmente colapsado, con el líquido salino que se produce y que tapiza la pared del alveolo. Aquí sí tenemos el alveolo con la sustancia surfactante, fíjense, durante la inspiración, el pulmón, el alveolo aumenta su volumen y durante la expiración disminuye, pero nunca queda colapsado. ¿Está claro? ¿No? Entonces, para eso tiene que intervenir esta sustancia surfactante, para disminuir la tensión superficial del líquido. ¿Qué ocurriría si no hubiera esta sustancia surfactante? El líquido, entonces, haría que siempre los pulmones lleguen a colapsar, ¿no? Que queden insuflados. Y esto debido a la tensión superficial. ¿Qué es la tensión superficial? Es la fuerza de atracción que tienen las moléculas de los líquidos. Y la tensión superficial del agua tiene una fuerza grande, alta de atracción. Las moléculas de agua entre sí siempre están juntas, las moléculas de agua, se atraen las moléculas de agua, ¿no es verdad? En el vaso de agua, en el río, en las gotas que caen del cielo con la lluvia, las moléculas tienden a juntarse, a atraerse. A eso se llama tensión superficial. Entonces, si este alveolo está con líquido, todas estas moléculas, cuando sale el aire, tenderían a juntarse, a colapsarse, e impedirían que haya intercambio con el interior del organismo. Entonces, ¿qué es lo que tiene que haber? Una disminución de la tensión superficial del agua. La tensión superficial del agua es de aproximadamente 70 limas por centímetro.
La de los líquidos alveolares es de 50, pero gracias a la sustancia surfactante, que es un fosfolípido, esta tensión superficial disminuye enormemente y permite que haya siempre espacios para que estén transitando el aire entre, y voy a poner aquí, vamos a empezar. Este es el alveolo, ¿verdad? Y este es el capilar alveolar. Entonces, ¿ven? El aire, el oxígeno tiene que pasar hacia el capilar y el dióxido de carbono desde el capilar hasta el alveolo. Si esto estaría lleno de agua, el oxígeno y el dióxido de carbono no pasarían con facilidad, ¿sí? Pero si está colapsado, ¿no es verdad? Pero si es una cámara aérea, sí, podría pasar. Pero también las paredes del alveolo están tapizadas por líquido, ¿sí? Que ese es el líquido que tiene unas 50 linas de fuerza de tensión superficial que atrae a las moléculas entre sí. Entonces también sería como una barrera para el agua y para el dióxido de carbono. Entonces aquí tiene que disminuirse la tensión superficial, es decir, hacer una especie de espacios por los que el gas pueda transitar con facilidad y que además el alveolo esté siempre insuflado. Ustedes han hecho alguna vez ese experimento de tener un vaso de agua lleno, ¿sí? Le echan una moneda, no va a rebalsar, le echan con cuidado. Pueden echar otra moneda y no va a rebalsar. Y si observan, digamos, a nivel del borde del vaso del agua, pueden ver que a medida que van poniendo una moneda tras otra, se va formando una cúpula, ¿sí? Una especie de una cúpula, ¿no? Del agua. Podemos ver la cúpula y sobresalir. Podemos poner otra moneda más, la cúpula va a ser más grande. Obviamente hasta que vamos a poner una última moneda y se va a rebalsar. Pero, ¿qué es entonces lo que permite que el agua que va aumentando cuando entran las monedas se mantenga así por encima del borde del vaso? La famosa tensión superficial que atrae las moléculas de agua, para que les quede claro. ¿Está claro, no? Con esto, eso es lo que estarían las moléculas de agua en el interior del alveolo si no hay esta sustancia surfactante que disminuye la tensión superficial. ¿Cuándo se forma? ¿Quién forma la sustancia surfactante? Unas células, el epitelio alveolar, las células alveolares tipo 2. Estas células empiezan a estar funcionales a partir de los 7 meses de vida intrauterina, ¿sí? Es decir, unos 2 meses aproximadamente antes del nacimiento. Porque en nuestros alveolos, cuando nacemos o antes de nacer, ¿qué ocupan los alveolos? ¿Están llenos de qué? De líquido amniótico, ¿no es verdad? Entonces ese líquido tiene que salir, ¿sí? Por una parte, pero además los alveolos están como un globo con agua, que cuando sale el agua se va a colapsar, pero tiene que entrar el aire y el alveolo insuflarse, quedar inflado. Si no hay el líquido este que disminuya la tensión superficial, agua, el líquido alveolar, el alveolo quedaría colapsado. Eso es lo que ocurre, por ejemplo, en niños prematuros que no tienen esta sustancia surfactante, que no producen todavía sus células
la sustancia surfactante. No se distienden, no se insuflan los alvéolos y entonces les cuesta respirar y están cianóticos, y si no se distienden van a morir, ¿no? Irremediablemente. Por eso necesitan respiración asistida y sustancia surfactante sintética para que puedan insuflar sus alvéolos. Entonces, vean, es importantísima esta sustancia en el interior de nuestro alvéolo, ¿no? Es que la suspensión superficial no es más que la fuerza de atracción entre las moléculas en la superficie del agua, ¿no? ¿Qué es el surfactante? Es un agente activo de superficie en agua, reduce la tensión superficial, hace que las moléculas no se atraigan tanto, se den espacios entre ellas, ¿no? No se lleguen a atraer. ¿Qué es? Es un fosfolípido, el bicarbonatol, fosfatidilo y colín. ¿Cuánto es la tensión superficial del agua? 72 limas por centímetro. De los líquidos normales, digamos, que tapizan los alvéolos, 50. Todavía es muy alto esta tensión superficial. Y los líquidos normales que tapizan los alvéolos con surfactante, miren cuánto va a bajar la tensión superficial, entre 50 y 30 limas, ¿no? La permitida. Bien, ahora, el pulmón está en una caja. ¿Sí? Esta caja está más o menos bien para hacer la comparación. Si esta fuera una caja de fierro, ¿se podría distender un poquito? No. Pero este es un plástico, ¿no? Las paredes un poco se pueden extender, ¿no? Y apretamos o aplicamos una fuerza, pueden, aquí está colapsada, pero si yo aprieto, se ejerce una fuerza aquí, se extiende, ¿no? Como igual esta tapa. No es la misma capacidad de distenderse del guante, pero hay una distensión. La caja torácica también tiene una capacidad de distensión mínima, pero tiene, es la mitad aproximadamente a la capacidad de distensión que tiene el propio pulmón, ¿no? ¿Cuánto es? 110 mililitros de volumen por cada centímetro de agua de presión. Entonces, con cada centímetro de agua que aumenta la presión dentro de la caja torácica, puede ingresar 110 mililitros de volumen de aire, ¿no? Esto es desde luego un limitante para la distensión de los pulmones. Los pulmones podrían, si hagamos de cuenta que nuestra caja torácica no tendríamos músculos que nos protegen, ni las pleuras, ni nada, y que estaría el pulmón, ¿no? Aquí, así como aquí lo vemos, ¿no? Y solo la caja torácica estarían las costillas, podemos meter mucho aire, ¿y qué va a pasar? Los pulmones van a empezar a sobresalir, ¿no? Así como neumáticos por las costillas, ¿no? Saldrían de las costillas los pulmones, porque tienen una capacidad de distensibilidad mayor que la caja torácica. Pero la caja torácica, entonces, pone un límite a la distensibilidad pulmonar. Y si no hubiera además ese límite, podríamos meter tanto aire que los pulmones reventaran, como si metiéramos mucho aire a un globo. ¿Les ha pasado cuando meten mucho aire a un globo cuando están inflando? ¿Qué ocurre? Se revienta, ¿no? Podrían tener los pulmones explotar. Obviamente, si no hay una limitante para la distensibilidad pulmonar. Entonces,
la caja torácica entonces contiene a los pulmones y también es una limitante para su distensibilidad. Obviamente que no influye esto en la capacidad que tienen los pulmones para abastecer de oxígeno al organismo, ¿no? Bien, ahora, ¿cuáles son los volúmenes de aire que son capaces de entrar al pulmón? Aquí también vamos a ver esta gráfica. Fíjense, tenemos esta gráfica que también es una gráfica cartesiana. Este es el eje de las Y y este es el de las X. En el eje de las Y tenemos los volúmenes de aire, ¿sí? Volúmenes, desde 0 mililitros de aire hasta 6.000 mililitros de aire, ¿no? Está graduado esto. Y en el eje de las X tenemos la inspiración y la expiración. La inspiración y la expiración. Los periodos de inspiración y expiración. Podemos observar, por ejemplo, aquí en esta gráfica de ondas que se dibuja aquí, que tenemos la inspiración, la expiración, inspiración, expiración, inspiración, expiración. ¿Está claro? O aquí, inspiración, expiración. O aquí, inspiración, expiración, ¿no? Inspiración, expiración. ¿Está claro? ¿Sí? Entonces, son para ubicarlos en la gráfica. Ahora, ¿cuáles son los volúmenes de aire que normalmente ingresan y salen desde el exterior hacia el pulmón y desde el pulmón hacia el exterior? Tenemos el volumen corriente, ¿sí? Este es el volumen de aire que se inspira o se expira en cada respiración normal, digamos, en cada respiración más que normal, en cada respiración tranquila, por eso se llama volumen corriente, ¿sí? ¿Cuánto es? 500 ml, ¿sí? Está graficada aquí, ¿vean? Entonces tenemos 500, pues de 2500 sería esto, ¿sí? Más o menos, por ahí. Pero de aquí a aquí, ¿cuánto va ahí? 500 ml. 500 ingresan y 500 que salen. Inspiración 500, expiración 500. Inspiración 500. Y así ingresa y sale. Ese es el volumen corriente. Luego tenemos el volumen de reserva inspiratoria. Así como podemos meter 500, podemos meter más aire. Por ejemplo, cuando nos queremos sumergir en el agua, en una piscina, o para gritar, ¿no? Metemos aire a los pulmones. ¿Hasta cuánto podemos meter? ¿Cuánto de aire adicional podemos meter hacia los pulmones a partir de un volumen de inspiratorio corriente? 3000, es decir, desde aquí hasta aquí. Entonces, a partir del volumen corriente, quiero meter más, voy a meter 3000 más ml. Entonces, para entrar al agua, para gritar, para, no sé, cualquier esfuerzo que uno quiere hacer, mete todo el aire posible a los pulmones hasta 3000. Inspiración y la expiración. Desde aquí, a partir del volumen corriente, ya metí 500. Y a partir de aquí, otros 3000. Luego, voy a botar esos 3000 y además el volumen corriente, ¿no? ¿Está claro? Sí. ¿Y eso puede aumentar si una Claro, deportista? claro que sí. Puede haber variaciones también, ¿no? Si vos tienes una caja torácica pequeña, un atleta de esos que tiene un físico grande y además es, por ejemplo, un nadador, va a aumentar, desde luego que va a aumentar. ¿Sí? ¿Hasta cuánto no se sabe? Puede aumentar hasta 3.500, 4, ¿no?
dependiendo del tamaño de la caja torácica, del pulmón también y del entrenamiento de la arteria. Se vaya, hermano Bertón, ¿sí? ¿Por qué? Porque no me quiere dar los 20 puntos de ascenso. Muerta, Bertón. No, me estoy inventando un montón de cosas. Bien, no, solo 20 quiere dar, yo quiero 25. Para bueno, volviendo al tema. Fíjense, ahora, también tenemos un volumen de reserva expiratoria, es decir, a partir de una inspiración normal, yo boto los 500 ml que metí y todavía puedo expulsar más. Fíjense, entonces mi expiración entonces se prolonga. ¿Cuánto más puedo botar? 1100 ml. ¿Sí? Puedo expulsar. Y luego, nuevamente la inspiración, ¿no? Ahora, una vez que he botado todo y ya no queda nada en los pulmones, no es que no queda nada. En el alveolo siempre va a quedar, porque el alveolo siempre va a estar insuflado. Nunca el alveolo va a quedar vacío, colapsado. Siempre va a quedar. ¿Qué volumen es ese? El volumen residual. Es este volumen que está aquí. Vean que no se mueve. ¿Sí? Que siempre está. Este volumen residual es de 1200 ml, como más de una botella litrera, ¿no? de oxígeno, o de aire, no oxígeno, aire que está en los pulmones. Este volumen residual más el volumen de reserva expiratoria van a mantener siempre al alveolo insuflado, y son la reserva. Yo puedo dejar de respirar unos minutos incluso, ¿no? Hay algunos expertos, ¿no?, que dejan de respirar un buen tiempo, ¿sí? ¿Y qué va a pasar? ¿Me voy a morir? No, porque este volumen va a seguir intercambiando, ¿no? Puedo dejar de respirar. De hecho, esos que bucean, ¿no?, sí, se lanzan en realidad, han visto esos recolectores de perlas, ¿no? Esos tienen pues volumen de reserva inspiratorio mucho más grande, y volúmenes residuales también, y volumen de reserva expiratoria. ¿Para qué? Para que el pulmón pueda seguir intercambiando, el alveolo pueda seguir intercambiando. ¿Está claro? Todos tenemos esos volumen. Y tenemos lo que se llama las capacidades pulmonares. ¿Qué capacidades? Ahora ya podemos mirar el pulmón más de manera integral, ya no solo por volumen, sino capacidades. Vean, tenemos una capacidad inspiratoria. ¿Cuánto de aire podemos inspirar? Podemos sumar el volumen corriente más el volumen de reserva inspiratorio, 500 más 3.000, 3.500. En personas entrenadas esto puede subir más. Estamos hablando de la generalidad de las personas, 3.500. Esa es la capacidad inspiratoria. Luego tenemos la capacidad residual funcional, que es lo que les decía hace un momento. El volumen de reserva inspiratorio más el volumen residual es lo que generalmente está siempre en el alveolo, ¿sí? Porque rara vez hacemos un esfuerzo por expirar, ¿no? En general podemos meter más aire, pero cuando expiramos ese aire no es que además notamos más de lo que hemos inspirado, siempre vamos a eliminar lo que hemos inspirado, a no ser que hagamos un esfuerzo. A ver, hagan un esfuerzo por
más aire y los demás que sigan botando, sigan, eso ya es el volumen respiratorio. Pero normalmente no hacemos eso, ¿no? Respiramos y inspiramos y expiramos. Entonces, siempre, por eso se llama volumen, capacidad residual funcional, porque están estos dos volúmenes juntos y siempre están en el alveolo. Entonces, nuestro alveolo es un globito que siempre está bien inflado, ¿no? Puede inflarse más con la capacidad respiratoria, pero siempre va a estar ahí. Luego tenemos la capacidad vital, que es igual al volumen de reserva inspiratorio más el volumen corriente, volumen de reserva inspiratorio más el volumen corriente más el volumen de reserva expiratoria, ¿no? Estos tres volúmenes se mueven. ¿A cuánto alcanza eso? Entonces a 4.600. Y finalmente tenemos la capacidad pulmonar total. Incluye todos los volúmenes, desde el volumen residual, el volumen de reserva inspiratorio, el volumen de reserva expiratorio y el volumen corriente, todos los volúmenes. ¿Cuánto es eso? 5.800. También como capacidad total vamos a ver que muchos libros, muchos textos, muchas guías toman como 6.000, o sea, 6 litros de capacidad pulmonar total. Este aparato ya antiguo es el espirómetro. Vamos a medir volúmenes en una práctica de espirometría en práctica. Vamos a hacer uso de un espirómetro mucho más moderno que tenemos aquí, pero la idea nada más que es que a través de esta rojilla una persona primero, antes de botar el aire, inspire el volumen de reserva inspiratorio más para el volumen corriente, ¿sí? Es la capacidad entonces inspiratoria total, meta todo el aire y todo, luego sople en esta boquilla para medir los volúmenes y las capacidades respiratorias. Vamos a hacer esa práctica porque no estamos aquí vamos a quedar y mañana continuamos.